A veces tener razón demasiado pronto es el mayor error. Alfred Wegener miró el mapa del mundo y vio algo que otros no quisieron ver. Los continentes encajaban, los fósiles coincidían, la evidencia estaba ahí. Cuando afirmó que la Tierra se movía, la ciencia se rió. Lo llamaron soñador, lo llamaron ignorante, lo llamaron equivocado. Pero Wegener no retrocedió. Murió sin premios, murió sin Nobel. Murió creyendo en una verdad que el mundo aún no aceptaba. Años después, la ciencia lo alcanzó. Hoy sabemos que los continentes se mueven, que la Tierra cambia, que Wegener tenía razón. La historia no siempre honra al que descubre primero. A veces, solo honra al que sobrevive lo suficiente para verlo aceptado. Alfred Wegener no perdió la historia. La historia llegó tarde. Antes de continuar, quiero pedirte tu ayuda. Tu like, tu comentario y tu suscripción son esenciales para este canal. Le dice a YouTube que las historias de científicos que tuvieron razón demasiado pronto merecen ser recordadas. Gracias por apoyar este trabajo. Berlín, 1910. Un meteorólogo y geofísico alemán de 30 años mira un mapa del mundo colgado en la pared de una oficina. Es un mapa ordinario, del tipo que ha existido durante siglos. Pero algo llama su atención, algo que probablemente miles de personas han notado antes, pero nunca han tomado en serio. Las costas de América del Sur y África se ven como si encajaran, como piezas de un rompecabezas, como si alguna vez hubieran estado conectadas y luego se separaron. Es una observación simple, casi infantil, el tipo de cosa que notas y luego descartas porque obviamente los continentes no se mueven. Son masas de tierra enormes, fijas, permanentes. Siempre han estado donde están. Todos lo saben. Pero Alfred Wegener no lo descarta. Es científico, y los científicos están entrenados para preguntar ¿por qué?, cuando algo parece extraño. Así que comienza a investigar. Y descubre algo fascinante. No es solo que las costas encajan visualmente. La geología encaja. Los mismos tipos de rocas de la misma edad aparecen en ambos lados del Océano Atlántico, como si alguna vez hubieran sido parte de la misma formación y luego fueron divididas. Y más convincente, los fósiles encajan. Especies idénticas de plantas y animales terrestres, criaturas que no podrían haber cruzado océanos, aparecen en continentes ahora separados por miles de kilómetros de agua. Wegener recopila evidencia. Formaciones rocosas en Brasil que continúan perfectamente en África Occidental. Fósiles de Mesosaurus, un reptil de agua dulce, encontrados tanto en América del Sur como en África. ¿Cómo podría un reptil que vivía en lagos de agua dulce aparecer en dos continentes separados por un océano de agua salada? La explicación convencional era que alguna vez hubo puentes de tierra, vastos continentes hundidos que conectaban las masas de tierra. Pero Wegener encuentra esta explicación insatisfactoria. ¿Dónde está la evidencia de estos continentes hundidos? ¿Cómo podrían masas de tierra enteras simplemente desaparecer bajo el océano? En 1912 presenta su alternativa radical, deriva continental. Los continentes no están fijos, se mueven. Hace millones de años, todas las masas de tierra de la Tierra estaban unidas en un supercontinente gigante que llamó Pangea, toda la Tierra. Con el tiempo, Pangea se rompió. Los continentes se separaron, derivando lentamente a sus posiciones actuales. Esta deriva explicaba todo. ¿Por qué las costas encajaban? ¿Por qué la geología era idéntica a través de océanos? ¿Por qué los mismos fósiles aparecían en continentes ahora separados? No porque hubiera puentes de tierra hundidos, sino porque los continentes alguna vez estuvieron directamente conectados. Es una idea brillante, elegante, explicativa, y cuando Wegener la presenta a la comunidad científica, es ridiculizada despiadadamente. Los geólogos lo atacan con particular vehemencia. ¿Cómo podrían los continentes moverse? ¿Qué fuerza podría empujar estas masas gigantes de roca a través del fondo del océano? Wegener sugiere que podría ser fuerza centrífuga de la rotación de la Tierra o fuerzas de marea de la Luna.
Estos mecanismos son débiles, inadecuados para mover continentes. Los críticos señalan correctamente que la física no funciona. Y sin un mecanismo convincente, descartan toda la idea como especulación sin fundamento. Pero había algo más operando más allá del escepticismo científico legítimo. Había territorialismo disciplinario. Wegener no era geólogo, era meteorólogo. Estaba proponiendo una teoría revolucionaria sobre geología sin tener credenciales formales en el campo. Los geólogos establecidos lo veían como un forastero, un aficionado entrometiéndose en su dominio, y respondieron con hostilidad que iba más allá de la crítica científica hacia el desprecio personal. Lo llamaron aficionado. Dijeron que no entendía geología. Un prominente geólogo americano describió la deriva continental como geología del tipo utilizado para probar la evolución del caballo del conejo. Era burla, no crítica. Si estás encontrando valor en esta historia, por favor toma un momento para dar like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo estas perspectivas. Gracias. Wegener pasó el resto de su vida defendiendo su teoría. Publicó un libro en 1915, El origen de los continentes y océanos, que expandía sus argumentos con evidencia cada vez más detallada. Señaló que cadenas montañosas en continentes separados parecían alinearse si juntabas las masas de tierra, que patrones climáticos antiguos, evidenciados por depósitos glaciales y de carbón, solo tenían sentido si los continentes alguna vez estuvieron en posiciones diferentes, que la distribución de especies animales y vegetales a través de continentes sugería conexión pasada seguida de aislamiento. Cada pieza de evidencia apoyaba la deriva continental, pero sin un mecanismo físico convincente, la mayoría de los geólogos se negaban a considerar la idea seriamente. Hubo excepciones. Algunos científicos, particularmente en el hemisferio sur, donde la evidencia de conexión continental pasada era más obvia, apoyaron a Wegener. Geólogos sudafricanos podían ver las formaciones rocosas que continuaban de su continente a América del Sur. Científicos australianos reconocían patrones de fósiles que demandaban explicación. Pero en Europa, y particularmente en América del Norte, el establishment geológico permaneció firmemente opuesto. Y debido a que la ciencia occidental dominaba las narrativas globales, la opinión mayoritaria era que Wegener estaba equivocado. La oposición no era solo científica, era a veces nacionalista. Wegener era alemán. Durante y después de la Primera Guerra Mundial, sus ideas fueron rechazadas por científicos británicos y americanos parcialmente debido a tensiones geopolíticas. La ciencia se supone que es internacional, objetiva, aparte de política, pero los científicos son humanos, y los humanos dejan que prejuicios influyan en sus juicios. Wegener enfrentaba no solo escepticismo científico legítimo sobre sus mecanismos propuestos, sino también animosidad nacionalista, territorialismo disciplinario y la inercia masiva de paradigmas científicos establecidos. En 1930, Wegener lideró una expedición a Groenlandia para estudiar condiciones climáticas y establecer estaciones meteorológicas. Groenlandia, con sus capas de hielo masivas y condiciones extremas, era crucial para entender clima y meteorología. La expedición fue ardua. El clima era brutal, los suministros escasos, y el 1 de noviembre de 1930, en algún lugar en el hielo de Groenlandia, Alfred Wegener murió, probablemente de insuficiencia cardíaca, aunque los detalles exactos nunca fueron claros. Tenía 50 años. Murió sin ver su teoría aceptada. Murió sabiendo que la mayoría de sus colegas pensaban que estaba equivocado. Murió creyendo en una verdad que el mundo se negaba a reconocer. Su cuerpo fue encontrado meses después, enterrado en el hielo por sus compañeros de expedición. Se convirtió en parte de Groenlandia, sepultado en el hielo que había venido a estudiar, y su teoría parecía destinada al mismo destino: enterrada, olvidada, rechazada por el consenso científico. Durante las siguientes 3 décadas, la deriva continental fue tratada como una curiosidad histórica,
una idea interesante que resultó estar equivocada. Los libros de texto apenas la mencionaban. Cuando lo hacían, era como ejemplo de especulación sin fundamento, de lo que sucede cuando alguien sin entrenamiento apropiado propone teorías fuera de su expertise. Pero la evidencia no desapareció. De hecho, se acumuló. En las décadas de 1950 y 1960, nuevas tecnologías permitieron a científicos mapear el fondo del océano con detalles sin precedentes y descubrieron algo asombroso: dorsales oceánicas masivas, cadenas montañosas submarinas corriendo por el centro de los océanos. Estas dorsales eran volcánicamente activas, produciendo nueva corteza oceánica constantemente. Y crucialmente, el fondo oceánico más joven estaba en las dorsales, volviéndose progresivamente más viejo a medida que te alejas. Era como si el fondo del océano se estuviera extendiendo, empujando hacia afuera desde las dorsales. Esta observación llevó a una nueva teoría: tectónica de placas. La corteza de la Tierra no es una capa sólida única. Está dividida en placas masivas que flotan sobre el manto parcialmente fundido debajo. Estas placas se mueven, impulsadas por corrientes de convección en el manto. Donde las placas se separan en dorsales oceánicas, nueva corteza se crea. Donde colisionan, una placa se subduce bajo la otra, o se forman montañas. Los continentes no derivan a través del fondo oceánico como Wegener había imaginado. Se mueven porque están incrustados en placas que se mueven. El mecanismo era diferente de lo que Wegener propuso, pero la conclusión fundamental era idéntica: los continentes se mueven. Para mediados de la década de 1960, la tectónica de placas se había convertido en la teoría unificadora de la geología. Explicaba terremotos, volcanes, formación de montañas, distribución de fósiles, todo. Y en el corazón de esta teoría estaba la observación central de Wegener, que los continentes alguna vez estuvieron unidos y se han separado con el tiempo. Wegener tenía razón, fundamentalmente, innegablemente razón. La evidencia que había recopilado era sólida. Su interpretación de esa evidencia era correcta. Sus mecanismos propuestos estaban equivocados, pero eso no importaba. Había visto la verdad cuando nadie más podía, y lentamente, tardíamente, la comunidad científica comenzó a reconocerlo. Los libros de texto fueron reescritos. La deriva continental dejó de ser una teoría desacreditada y se convirtió en el precursor de la tectónica de placas. El nombre de Wegener comenzó a aparecer como visionario, como alguien que vio más allá de los límites de su tiempo. Pero este reconocimiento llegó décadas después de su muerte. Llegó demasiado tarde para cambiar su vida. Llegó demasiado tarde para el Nobel que claramente habría merecido si hubiera vivido para ver su vindicación. Porque ahí está el cruel timing de todo. Si Wegener hubiera propuesto la deriva continental en 1960, en lugar de 1912, cuando los datos del fondo oceánico estaban disponibles, cuando la tecnología podía medir el movimiento de placas, cuando el marco de la tectónica de placas estaba desarrollándose, habría sido aclamado inmediatamente. Habría ganado premios, habría sido celebrado. Pero llegó 50 años demasiado pronto. Vio la verdad antes de que existieran las herramientas para probarla, de manera que convenciera a los escépticos. Y en ciencia, tener razón sin poder probarlo de manera que satisfaga el consenso actual es casi indistinguible de estar equivocado. Esta es quizás la lección más dura de la historia de Wegener: que la verdad no es suficiente, que la evidencia no es suficiente, que la lógica no es suficiente. También necesitas timing, necesitas tecnología que pueda medir lo que estás afirmando. Necesitas un marco conceptual que haga tu idea comprensible para tus contemporáneos. Necesitas estar trabajando dentro de tu campo reconocido para que te tomen en serio. Y necesitas vivir lo suficiente para ver la validación. Wegener tenía todo excepto el timing y la longevidad, y esas ausencias lo convirtieron de posible novelista en nota al pie histórica durante décadas. Pero hay otra forma de ver su historia. Wegener
cambió fundamentalmente cómo entendemos el planeta. La tectónica de placas es uno de los marcos más importantes en toda la ciencia de la Tierra. Explica la geografía, explica los patrones de terremotos y volcanes, explica cómo las montañas se forman y los océanos se expanden, explica la distribución de recursos naturales, explica por qué la Tierra es geológicamente activa mientras que planetas similares como Marte están muertos. Y todo esto fluye del insight central que Wegener tuvo mirando un mapa en 1910. Su legado no está en premios, está en que revolucionó un campo entero. Cada geólogo hoy trabaja dentro del marco que Wegener hizo posible. Cada estudiante de ciencias de la Tierra aprende sobre deriva continental y tectónica de placas. El nombre de Wegener está en cada libro de texto de geología. Su idea, inicialmente ridiculizada, ahora es tan fundamental que es difícil imaginar geología sin ella. Esa es vindicación, no del tipo que él vivió para experimentar, pero del tipo que importa más a largo plazo. Y tal vez eso es lo mejor que podemos esperar cuando tenemos razón demasiado pronto, que eventualmente la verdad se impone, que la evidencia acumulada se vuelve imposible de ignorar, que las nuevas tecnologías revelan lo que las antiguas no podían medir, que la próxima generación de científicos, no invertidos en paradigmas viejos, pueden ver lo que la generación anterior no podía aceptar. El progreso científico no es tan limpio y racional como nos gusta pretender. Es desordenado, influenciado por ego y política y nacionalismo y territorialismo disciplinario. Pero eventualmente, usualmente, la verdad gana. Alfred Wegener tuvo razón. Los continentes se mueven. La Tierra cambia. El mapa del mundo es solo una instantánea de un proceso continuo que ha estado sucediendo durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más. Pangea existió, se rompió, los continentes derivaron y eventualmente colisionarán nuevamente para formar un nuevo supercontinente. La Tierra está viva, dinámicamente activa, constantemente transformándose. Wegener vio esto cuando todos los demás pensaban que la Tierra era estática y permanente, y aunque murió sin reconocimiento, aunque fue ridiculizado por aquellos que deberían haberlo escuchado, aunque nunca ganó el Nobel que merecía, tenía razón. La historia no siempre honra al que descubre primero. A veces, solo honra al que sobrevive lo suficiente para haberlo aceptado. Wegener no sobrevivió. Murió en el hielo de Groenlandia, creyendo en una verdad que el mundo rechazaba. Pero la verdad sobrevivió. Y eventualmente, décadas tarde, la historia lo alcanzó. Su nombre ahora está vinculado permanentemente a uno de los descubrimientos más importantes en geología, no porque ganara premios, no porque convenciera a sus contemporáneos, sino porque tuvo razón. Y en ciencia a largo plazo, eso es lo único que realmente importa. Alfred Wegener no perdió la historia. La historia llegó tarde, pero llegó. Y ahora, cada vez que miramos un mapa y vemos cómo encajan los continentes, estamos viendo lo que Wegener vio hace más de un siglo. Cada vez que aprendemos sobre terremotos y volcanes, estamos aprendiendo sobre procesos que él entendió antes que nadie. Cada vez que estudiamos cómo evolucionan los continentes, estamos siguiendo el camino que él trazó primero. Murió demasiado pronto, pero su visión sobrevivió. Y esa es la forma más profunda de inmortalidad científica. Si este relato te ha inspirado de alguna manera, tu like y suscripción hacen una diferencia real. Nos ayudan a seguir rescatando historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí.